Bienvenidos todos a esta charla que sostendremos con Jorge Orlando Melo sobre el tema Bibliotecas y Formación de Nación como apoyo a la exposición que está aquí en la biblioteca, muy bella, BLA 60 años, evidencias para una nación. Desde luego quiero cursarles a cada uno de ustedes una invitación muy cordial a visitar la exposición. No solamente se van a encontrar muchas cosas bellas, pero incluso para aquellos que son investigadores y que, como yo, suponen conocer la colección en mucho detalle, siempre hay una sorpresa. Yo he visitado la exposición yo no sé cuántas veces, 10 o algo así, y cada vez encuentro una cosa nueva. La forma como vamos a proceder es que pues yo voy a hablar unos minutos y luego le cedo la palabra a Jorge Orlando. Tenemos la posibilidad de atender a preguntas de ustedes por escrito, entonces les van a pasar papelitos a las personas que quieran hacer preguntas para ese efecto. Y bueno, me resta en esta breve introducción rogarles que pongan sus celulares en silencio, que no suceda, bueno, yo ya puse el mío en silencio para que no me suceda como una maestra de ceremonias que muy brava le estaba diciendo al público, es que si suena un celular es una falta de respeto con el conferencista y con todos los demás, y en ese momento le sonó su celular que estaba entre su bolso. Muy bien. Bueno, realmente Jorge Orlando Melo no necesita mayor presentación, pero yo quiero destacar dos cosas, especialmente por la pertinencia que esos aspectos de la vida y la labor de Jorge Orlando tienen para esta charla y en relación también con la exposición. Primero, pues Jorge Orlando es historiador, me parece que es historiador ante todo, aunque se lo suele describir como periodista, editor, escritor. Oí una vez a una persona que dijo que el mejor escritor que había leído en su vida era Jorge Orlando Melo. Y fue director de la Biblioteca Luis Ángel Arango y su red de bibliotecas y museos entre 1994 y 2005. Entonces, Jorge Orlando es testigo excepcional de lo que el título de la exposición llamaría la formación de una nación y es testigo excepcional también de lo que puede hacer una biblioteca en ese aspecto. Jorge Orlando fue también, para no olvidar cómo fue testigo también de lo que ha sucedido en este país, fue consejero presidencial para los derechos humanos en la década del 90. Yo tuve reuniones con Jorge Orlando en Londres, tú tal vez no te acuerdas de eso como consejero presidencial. Exactamente, sí, así es. Y fue consejero presidencial para Medellín. Hay una cantidad de libros que Jorge Orlando ha editado y de los cuales ha sido autor, y el último de los cuales es Historia Mínima de Colombia, que ha suscitado no pocos debates a nivel nacional. Revisando los escritos de Jorge Orlando, yo he encontrado que el tema de las bibliotecas y lo que puede llamarse formación de ciudadanía o formación de nación o formación del país es un tema recurrente en los escritos de Jorge Orlando. Encontré por lo menos 4 artículos que se refieren específicamente a ese tema, o sea, nos sentimos muy honrados de que Jorge Orlando esté presente aquí. Bueno, yo sobre mí tengo que decir que también soy historiador y bueno, y ahora soy asesor de la biblioteca, de la dirección de la Biblioteca Luis Ángel Arango y de la red cultural del Banco de la República. Bueno, yo quería gastar unos minutos antes de darle la palabra a Jorge Orlando para hablar un poco sobre el tema de nación y sobre el tema de la
posible contribución en términos abstractos de una biblioteca a la formación de la nación. Lo primero que quiero decir es que constitucionalmente Colombia no está definida como una nación. Si uno revisa la Constitución de 1991, encuentra que en el artículo primero se define al país así: Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Y si uno busca la palabra nación en toda la Constitución, encuentra que está asociada a específicamente la diferenciación entre el conjunto del país, o sea, el nivel nacional, y el nivel de las entidades territoriales. Y también aspectos como el patrimonio cultural de la nación, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación. O sea, nación no existe allí en la Constitución, en la definición usual. Bueno, y realmente sobre la idea de nación, pues hay muchas definiciones y muchas controversias. Muchos dicen que aunque existe el concepto, realmente la nación existe solamente como concepto y no en la realidad. Algún autor escribió que la nación es aquello que los nacionalistas quieren que sea. Y realmente si uno mira, y yo voy a hablar un poquitico sobre los componentes que se supone integran una nación, y si uno compara esos componentes con la realidad histórica de Colombia, va a encontrar que hay muchos puntos endebles, probablemente en el concepto de nación o probablemente en Colombia como nación. Y pasemos rápidamente por esos componentes. El primero de ellos sería un territorio histórico. Bueno, la nación debe tener un territorio histórico hacia el cual haya cierto sentido de pertenencia de las personas. Hablábamos ahora aquí a la entrada de que en realidad la nación son las personas, no tanto las cosas que yo voy a mencionar, pero las personas no se incluyen en esta lista, que es la lista tradicional de elementos de la nación. Sobre eso del territorio histórico, pues Colombia hay muchos problemas digamos, en el sentido de pertenencia y en la identidad de sus habitantes con el territorio. El 80% del país, hasta hace muy poco, o incluso todavía, es un territorio prácticamente deshabitado, ¿no? Lo que corresponde a las zonas de frontera especialmente son sitios no solamente abandonados por la institucionalidad tradicionalmente, sino descuidados, y hay muchos episodios a lo largo de la historia en los cuales se ha destacado esa falta de sentido de pertenencia con respecto a la mayor parte del territorio nacional. Estamos hablando casi del 80% del territorio nacional. Otro elemento de los que se atribuye usualmente al concepto de nación es una comunidad de leyes e instituciones. Digamos que uno podría hablar de cierta ciudadanía cuando habla de estas leyes e instituciones, ¿no? Y desde luego hay allí la inclusión de derechos comunes. Eso es lo que se llamaría la nación en términos políticos, porque a veces se habla de nación en términos políticos y nación en términos culturales. Y en términos culturales se referiría el término nación a valores y tradiciones comunes, a una cultura común. Ahora, pensemos en cómo se aplicaría eso a Colombia. Una cultura común, desde luego hay ciertos rasgos que son comunes a las distintas a los distintos agregados culturales que tenemos en el país, pero también ese es un tema que encerraría muchísima discusión. Otro elemento sería una historia común.
con sus mitos, sus héroes, sus dioses, etcétera. Yo agregaría también hasta pues no solamente los héroes, sino los villanos también. Todo eso forma parte de esa historia común, ¿no? Claro está que no debería incluir a personajes como Pablo Escobar o como Tiro Fijo, pero están ahí, ¿no? Esos son parte de la historia común de la nación. Ahora, a mí me parece que, digamos, más poderoso como concepto que la idea de nación es el concepto de identidad nacional. Yo creo que cuando se habla de nación, realmente uno lo que está pensando es en identidad nacional. Y es, claro, la identificación de las personas con esos aspectos como el territorio, como la cultura común, como la comunidad de leyes e instituciones, etcétera, etcétera. Eso es simplemente para introducir la idea de nación. Básicamente, para presentar de qué estamos hablando, a qué se hace referencia en la exposición y en el título mismo de esta conversación. Bueno, ahora el otro término, claro está, que se incluye en el título de esta charla es el término biblioteca. La definición del diccionario de la Real Academia sobre biblioteca es esta: es una institución cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y exposición de libros y documentos. Y bueno, también lo define como una colección de elementos de información organizados y dispuestos para su uso. Allí hay varios elementos que normalmente se distinguen como componentes esenciales de una biblioteca, que es la colección, obviamente en primer lugar, la organización de esa colección y en tercer lugar el uso, que es el elemento decisivo en el concepto moderno de biblioteca. Y desde luego hay muchas tipologías de bibliotecas. Uno, claro, muchos de nosotros probablemente tenemos nuestra biblioteca personal y mucha gente ha armado su biblioteca personal. Hay bibliotecas institucionales como las bibliotecas de la iglesia, de las comunidades religiosas, la biblioteca de la catedral, yo no sé qué. Esas serían las institucionales. Hay otra tipología de bibliotecas que son las bibliotecas nacionales, como la que tenemos aquí en Colombia, que pues aparte de materiales de información para muy distintas ramas del saber, se ocupa de la preservación del patrimonio nacional, especialmente el patrimonio impreso, escrito, imágenes, etcétera, etcétera. Bibliotecas universitarias, escolares, bla, bla, bla. Bueno, la pregunta entonces sería, ¿cómo contribuyen estas instituciones, digamos, cuyo elemento principal son los usuarios, son el uso, a la formación de un territorio histórico, de una comunidad de leyes, derechos y deberes, una comunidad de instituciones, valores y tradiciones comunes? O sea, a eso que en términos pomposos se llamaría nación. Y bueno, ahí uno puede recurrir a distintas fuentes para pensar en qué es lo que hacen, qué es lo que hacen las bibliotecas para lograr ese propósito. Y hay un documento bueno, muy conocido, que es el Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública de 1994. Más o menos es como el derrotero o los lineamientos para una biblioteca pública en esa época, hace ya casi, bueno, 2 décadas y media. Bueno, y en la UNESCO manifiesta su fe en la biblioteca pública como fuerza viva de educación, cultura e información y como agente esencial de fomento de la paz y los valores espirituales en la mente del ser humano. Y luego no mencionan la formación de nación, pero uno diría todos estos componentes
contribuyen a eso que supuestamente es la nación. Y ese manifiesto define la biblioteca pública como un centro de información que facilita a los usuarios todo tipo de datos y conocimiento. Y hay una serie de objetivos que según la UNESCO debe tener toda biblioteca pública, y voy a leer algunos solamente, son 12 objetivos muy específicos. 1, crear y consolidar el hábito de la lectura en los niños desde los primeros años. 2, prestar apoyo a la autoeducación y la educación formal de todos los niveles. 3, brindar posibilidades para un desarrollo personal creativo. 4, estimular la imaginación y creatividad de niños y jóvenes. 5, sensibilizar respecto del patrimonio cultural y el aprecio de las artes y las innovaciones y logros científicos. 6, facilitar el acceso a la expresión cultural de todas las artes del espectáculo. Esa no la entiendo muy bien. 7, fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural. 8, prestar apoyo a la tradición oral. 9, garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la información comunitaria. Digamos, esos serían los más pertinentes. Entonces, ¿cómo respondería a esa pregunta? Uno diría que si una biblioteca cumple por lo menos con esos objetivos, está contribuyendo a la formación, no sé si de nación, pero por lo menos de eso que llamaríamos identidad nacional, o de elementos como el territorio compartido, como la comunidad de derechos y deberes, como la comunidad de cultura, la comunidad de patrimonio, etcétera, de lo que hemos hablado como factores constitutivos de la nación. Bueno, y yo quiero terminar señalando una cosa que me parece de gran interés en ese aspecto. Uno tiene que hacer una diferencia entre los libros o los materiales de información, porque ya no son solamente libros, y las bibliotecas. La biblioteca tiene un valor agregado o sea, la biblioteca es superior a la suma de sus partes, es superior al conjunto de los libros. Hay, digamos, allí valores, propósitos e intenciones muy específicos, muy definidos en las bibliotecas. Y en parte la biblioteca personal que uno tiene es una biblioteca que tiene sus valores, tiene sus ciertas intenciones propias de uno, digamos. En su biblioteca personal hay mucho de uno, no solamente los libros, hay mucho de lo que uno cree, de lo que uno considera importante, de lo que uno considera que debe leer, que debe aprender, etcétera, etcétera. Bueno, y esto nos lleva a un planteamiento que me parece a mí interesante. ¿Cómo se forman en una biblioteca general esos valores, propósitos e intenciones? Y si uno va a la historia de las bibliotecas, descubre cosas interesantes. La Biblioteca Nacional se fundó en 1777 con la colección de los libros, un poco más de 4.000 libros que pertenecieron a los jesuitas, tras la expulsión de los jesuitas por Carlos III. Como 10 años después de la expulsión de los jesuitas, se organizó la Biblioteca Nacional con esos libros. Entonces uno diría, bueno, entonces la Biblioteca Nacional era la biblioteca de qué, digamos, cuáles eran esos valores, etcétera, que querían transmitir, tal vez de educación religiosa, yo no sé, habría que ver allí. Y hay mucho también de religioso, o mucho más de origen religioso, digamos, en la Biblioteca Nacional. Hay que recordar que en 1861, con el decreto de desamortización de bienes de manos muertas del general Mosquera, uno de los aspectos fue el decreto sobre la extinción de las comunidades religiosas en el Distrito Federal de Bogotá y en el estado de Boyacá. Y en ese decreto decía en parte lo siguiente: los archivos, cuadros, bibliotecas y demás objetos pertenecientes a ciencias y artes de las comunidades que existan en el distrito se adjudicarán a la Biblioteca Nacional. O sea, hay mucho de origen religioso y confesional, diríamos, en la formación de la Biblioteca Nacional.
Ahora, la Biblioteca Nacional está formada también por una gran cantidad de lo que ellos llaman fondos especiales, que fueron donaciones o compras que se hicieron a personajes importantes de la historia de Colombia. No tengo que mencionar muchos, son 29 fondos: el Fondo Anselmo Pineda, el Fondo Joaquín Acosta, el Fondo Manuel Alcízar, el Fondo Germano Ciniegas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿uno qué pensaría? Pues al integrarse estas bibliotecas personales, en parte pierden esos valores, intenciones, propósitos originales con que las formaron sus autores, y ganan valores mucho más democráticos. Y en esa misma medida, las bibliotecas se convierten en fuentes para la formación, no solamente, diría yo, formación ciudadana y si se quiere, formación de identidad nacional, sino también para el cambio cultural. Yo quiero terminar señalando que, a mi modo de ver, las bibliotecas no solamente son repositorios de cultura, sino son también fuentes para la creación de cultura. Y eso me parece a mí que es algo incluso más importante que la simple idea de la formación de nación. Bien, entonces ahora quiero cederle la palabra a Jorge Orlando. Espero haber aprendido a manejar. Sí, parece que sí. Bueno, yo creo que la presentación de Efraín abre muchísimos problemas. Esto permitiría hablar durante horas y horas sobre distintos aspectos de estas relaciones entre las bibliotecas y las culturas de los países. Parte de eso lo he discutido en otras partes. Les recomiendo a los que tengan intereses muy concretos ir a mi página web, jorgeorlandomelo.com, donde hay 4 o 5 artículos sobre la historia de esta biblioteca, la historia de las bibliotecas en Colombia, incluyendo la Biblioteca Nacional, que yo, a diferencia de él, la pinto más como algo creado para bloquear a los curas, creado más por un laico, Moreno y Escandón, con los recursos de los jesuitas, para decir que esas bibliotecas no sean solamente para los niños que vienen a estudiar a los conventos, sino para todo el mundo. Pero bueno, habría pues todos estos temas y 1000 temas más para discutir, pero voy a simplemente a referirme a 2 o 3 cositas. Uno, acabo de sacar un libro de historia, Historia Mínima de Colombia, en el que trato de discutir algo, precisamente este problema de qué es ser colombiano, por ejemplo. Finalmente, la idea de la nación es la idea de una pertenencia o una identidad de la gente que la hace sentir miembro de una comunidad especial. Esa comunidad es un poco teórica. Yo creo que las dudas que plantea Efraín tienen validez. Creo que conceptos como el de nación o el de identidad tienen el problema de ser demasiado abstractos, no tienen nada que ver son abstracciones basadas en mucha gente diferente. Y en el caso colombiano, hay cosas muy claras en eso que los trato de contar en el libro. Uno es que Colombia es un país marcado desde antes de la llegada de los españoles por una gran diversidad. Ahí no había nada común entre los indios de Santa Marta o de Cartagena y los indios quillacingas. Tenían culturas radicalmente diferentes, cultivos diferentes. Los unos comían maíz y yuca, los otros comían papa. Sociedades muy distintas. Y los españoles, cuando llegaron, se acomodaron a un país muy disperso geográficamente y muy disperso en culturas indígenas, y crearon también regiones muy distintas en las que la sensación de pertenecer a una unidad no existía. Los señores de Cartagena no se sentían miembros del mismo país que Bogotá, excepto en el sentido muy abstracto de miembros del Imperio Español, súbditos del rey de España. Pero para un cartagenero era igual Quito que Bogotá. No había ninguna sensación de este territorio como un territorio especial.
Y después de la independencia, ustedes recordarán que las guerras de independencia, las guerras del periodo llamado de la Patria Boba, son las guerras entre los señores de Cartagena o de Medellín o del Socorro o de Popayán, que no quieren que los manden los de Bogotá. Y lo logran hasta el punto de que en todo el siglo XIX prácticamente no hay presidentes bogotanos, siempre son presidentes del Socorro o de Tolima o de Antioquia. Y el primer bogotano que nombran presidente real fue don Miguel Antonio Caro, que lo puso un costeño, lo nombró, lo impuso don Rafael Núñez. Aquí los bogotanos no tenían tanto poder porque precisamente la relación de todas las demás regiones era de hostilidad hacia el centro. Había pues una resistencia muy grande a ser parte de una unidad controlada por Bogotá. Y esa resistencia, ustedes saben, sigue hasta el siglo XIX, es la historia de los conflictos entre federalistas y centralistas, y en el siglo XX seguimos peleando en relación con si uno es antioqueño, o costeño o bogotano, y en Colombia insistimos en la diferenciación regional y la valoramos, y eso está bastante bien. Incluso la Constitución del 91, aunque no usa el término, cuando habla de culturas, está usando ese sentido de nación como cultura, y dice que en Colombia no hay una cultura, sino muchas culturas nacionales. Es una idea que se impuso acá finalmente por la gran diferencia que había entre las distintas regiones, que hace que muchas veces uno hable con alguien que vive en Pasto y lo sienta más cercano en términos de acento o de otra cosa a gente que está en otro país, o a un barranquillero o Samario lo siente más cercano de una persona del Caribe que de un bogotano en el acento, en las costumbres, en lo que come, en lo que cree, en la manera de divertirse, etc. Colombia, pues, es un país que está hecho de diversidades, y esas diversidades las reconoció la Constitución del 81 y siguen siendo muy importantes. Y yo creo que la historia colombiana es en gran parte la historia de la tensión entre los intentos de tener una identidad nacional, una unidad, y la afirmación de los valores diferenciales de las regiones. El último gran intento cultural de tener un país donde todos fuéramos parecidos fue en cierta manera el de Caro, donde todos hablamos el español de España, hablamos como la gente bien, hablamos como los bogotanos elegantes, y de alguna manera el resto del país se trata de esconder un poco. Entonces, eso hace que en Colombia estas discusiones sobre nación tengan un problema, sean un poco más complejas que en otros países. Una razón, por supuesto, es que no éramos una unidad administrativa, cultural, cuando logramos la independencia. Quito podía haber hecho parte de la nación, Bolívar lo creía así, Caracas también, o de alguna manera otras regiones podían haber quedado por fuera, que quedaron dentro del territorio de la llamada Nueva Granada y después Colombia. Y no hubo un nacionalismo muy fuerte en el siglo XIX. El nacionalismo en Colombia casi que surgió, como en muchas partes en Europa, por el conflicto con el exterior. Los colombianos nos sentimos por primera vez nacionales cuando nos humillaron los gringos apoyando la separación de Panamá. Allí sí hubo colombianos que dijeron: somos una nación, tenemos que manejarnos como una nación, y apareció la idea de nación. En el caso, esto se reforzó en 1932 con la invasión de Leticia de los peruanos. Allí también hubo un intento del gobierno nacional de decir: tenemos que comportarnos como una nación, regalen las joyas todo el mundo para fortalecer el ejército que va a pelear para defender el territorio nacional, y ahí se afirmó ese territorio nacional que otras veces no nos ha importado mucho, o otras veces lo hemos ganado sin mucho esfuerzo, como cuando el presidente de Colombia le regaló a la reina Isabel de España el tesoro Quimbaya, en parte como agradecimiento, porque ella le había dicho en una discusión muy difícil que la Guajira era colombiana básicamente y no venezolana, y Colombia tiene la Guajira, y entregó las joyas del tesoro Quimbaya como agradecimiento posterior, no antes. Otra cosa que nos volvió colombianos realmente sí fue
la historia de los últimos 25 o 30 años de violencia y narcotráfico, porque los colombianos empezaron a sentirse que eran miembros de la misma comunidad cuando salían al exterior, mostraban ese pasaporte verde y los trataban mal. Los colombianos nos identificamos como un poco por rechazo a ese maltrato internacional y empezamos a tratar de encontrar motivos de orgullo. Y Colombia, durante unos últimos 25 años o 30 años, es fascinada con cada prueba de que Colombia sí vale la pena, de que un ciclista nuestro gana en la guerra, en la Vuelta a España o en la Vuelta a Italia, que unos futbolistas juegan tan bien como los europeos, que un novelista se gana el premio Nobel o que Botero lo exhiben en todas partes del mundo. Nos volvimos muy orgullosos de los colombianos, aunque en la vida privada muchos colombianos que viven diciendo esto es el mejor del mundo, cuando hablan en particular, en pasito dicen, no, esto es un país horrible, aquí la violencia nos tiene fregados, todo eso. Pero hay un contraste permanente entre decir que la nación es una maravilla y que es un desastre. Yo creo que no es ni una cosa ni la otra y que precisamente esta gracia de tener un país tan diverso, no solo en lo natural, sino también en lo cultural, en lo social, en lo étnico, es una cosa que le da riqueza a Colombia, que por supuesto hay que aprender a valorar y hay que aprender a aceptar sin verlo con tonos negativos, porque de todas maneras sobrevive mucho el patrón español de una sociedad jerárquica en la cual si uno no es blanco y de la ciudad y de toda esa cosa, si es un campesino, si es negro, si es indio, vale mucho menos. Eso, por supuesto, hay que superarlo, pero superado eso y valorada las culturas regionales y todo esto, a mí me parece que en general no tenemos que preocuparnos tanto por ser una nación, sino que es mucho mejor que seamos, como España, un conglomerado de naciones. Esto en relación a ese argumento un poco teórico y general sobre la nación. En el caso concreto de las bibliotecas, esta biblioteca tiene una peculiaridad que yo creo que también contra lo que usualmente la gente piensa es un valor. Aquí nunca definieron qué clase de biblioteca querían. El Banco de la República cuando la hizo fue muy poco planeador. Aquí nunca, en esa época, fueron capaces de decir cuál es la, como decían ahora, la misión ni la visión de esa biblioteca que estaban fundando. Cuando la hicieron en el año 20 y pico, era una biblioteca, una colección de libros de economía para los economistas que trabajan en el banco. De pronto, porque el banco siempre ha tenido una cierta actitud de que las cosas pueden servirle a los otros. En el año 34, creo, dijeron, ve, esta biblioteca es de las mejorcitas, tal vez la mejorcita biblioteca de economía de Bogotá. Esto es una bobada, que la usen solamente los señores del banco, que la use todo el mundo, que todo el que quiera venir la venga a usar, pero era solo de economía. Y estaba en las oficinas centrales del banco, ahí en la calle Octava, en la carrera Octava con Jiménez, en el edificio hoy Mejía. Pedro A. López, perdón, el edificio Pedro A. López. Y esa biblioteca se usó allá por los economistas de las universidades, de todas partes del gobierno, y en el año 44, 45 ocurrió acá lo que ocurrió mucho en la Biblioteca Nacional, que fue que la Biblioteca Nacional había recibido algunas de las grandes colecciones de coleccionistas privados, por ejemplo, la de Aníbal Pineda, la de Anselmo Pineda, es una biblioteca extraordinaria hecha de un coronel de la independencia que le dio porque era importante para después tener la historia de lo que estaba pasando aquí, recoger cuánta cosa publicaran los líderes de la independencia, los ejércitos, los políticos, los partidos, y coleccionó todas las revistas, los periódicos, los volantes que se publicaron en Colombia desde 1810 hasta 1856-57, cuando se la ofreció al gobierno. Eso es lo que hace la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional no la hace tanto para nosotros como una gran biblioteca, la colección de los jesuitas, que era muy buena en su época, pero es una biblioteca de libros que están igualitos en todas las bibliotecas europeas. Es la colección Pineda, que era totalmente nueva, diferente, y que hablaba de cómo éramos nosotros, de qué era lo que había pasado acá. Acá también, en el año 44, 45, por una razón un poco casual, se muere don Laureano García Ortiz, un coleccionista de libros también tan obsesivo como Pineda, aunque menos
exitoso porque ya trabajaba en una época mucho más difícil y tenía unos 25.000 tomos amontonados de libros que la familia ofreció al banco y el banco decidió comprarla. Y al comprarla cambió sin darse cuenta el carácter total de la biblioteca, porque ya no era solo de libros de economía, sino que tenía todas las novelas publicadas en Colombia en el siglo XIX, tenía unas 1.100 volúmenes armados, cada uno con 10 o 12 folletos, o sea, unos 10 o 12.000 folletos que estaban marcados por fuera miscelánea, una mezcla de cosas ahí, la miscelánea, que aquí está todavía en la colección como miscelánea número 1, miscelánea número 900 tal, y dentro de ella hay 10 libros distintos, uno sobre un asesinato, un folleto, otro sobre un problema político, otro sobre un debate religioso. Era la vida del país desde 1810 hasta fin de siglo la que de alguna manera había recogido otra vez don Laureano, porque casi todo lo que está en la miscelánea, pero no todo, está en la colección Pineda. Es una colección que en gran parte son la misma, se duplican, pero hay cosas diferentes en cada una de ellas. Esta biblioteca, con esa colección, ya era una biblioteca muy diferente a la que se había hecho antes, que era una biblioteca académica especializada, de economistas. Era una biblioteca que tenía material para todo el mundo. Entonces, ¿qué dijo don Luis Ángel Arango, gerente del banco en 1948-49? Pero con esa biblioteca, ¿cómo la vamos a tener guardada? Hay que abrirla a todo el mundo. Y decidió empezar a negociar unos lotes en esta región, a ver si hacían finalmente una biblioteca, y en el año 54-55 empezaron a construir esta biblioteca Luis Ángel Arango, que se terminó de construir en noviembre o diciembre del 57, y se inauguró el edificio con una exposición, curiosamente, de pintura latinoamericana. Entonces, precisamente exposición de pintura latinoamericana tampoco estaba pensada en términos de la biblioteca, pero hicieron una exhibición muy bonita, vinieron pintores jóvenes, por ejemplo, hubo un pintor que llamaba Fernando Botero, de 20 y tantos años, que expuso allí su mandolina, y el banco decidió comprarla. Es de los 5.000 y pico de cosas que tiene la colección de arte, es la 001 del catálogo, la primera que compraron. Y al comprar esa biblioteca, esa colección, esa obra y muchas más que compraron, otras compraron, quedaron también con una colección de arte. Entonces, desde ese momento la biblioteca Luis Ángel Arango, sin saber cómo ni cuándo, sin que nadie lo pensara, terminó siendo también una biblioteca con una importante colección de arte. Y lo mismo pasó con el Museo del Oro, es otro cuento separado, pero el Museo del Oro también lo hicieron sin pensar. Y de alguna manera, yo creo que por eso le salió tan bien. No hubo mucha planeación, pero siempre respondieron bien a las oportunidades. Cuando apareció por allá un tesoro hundido en el Magdalena, lo compraron. Hicieron cosas así, y aquí también. Entonces, esta biblioteca se abrió en enero del 58, hace 60 años, y eso es lo que están celebrando estas exposiciones y estos eventos. 60 años de actividad de la Luis Ángel Arango, en la que yo insisto en que siempre lo fundamental ha sido una actitud general de que esta biblioteca tiene que servirle a la gente, más que la idea de que debe ser una biblioteca de este estilo o de este estilo. Si uno mira lo de la UNESCO del año 94, se cumplen unas cosas, pero otras no se cumplen, ni a nadie le importó nunca que no se cumplieran. Porque esta biblioteca, en algún artículo tal vez era la frase que yo decía, esta biblioteca no tiene perfil, no tiene definición, no tiene identidad. Las bibliotecas según la UNESCO son escolares, públicas, especializadas. Esta es un poco de todo. Aquí, escolar, eso era una fila de muchachitos haciendo tareas hasta los 50, hasta los 90, a mediados de los 90, de toda la ciudad. Creo que gran parte de la congestión de transporte de Bogotá eran los 8 o 9 mil niñitos que montaban en bus para venir a la biblioteca a hacer una tarea de dónde había nacido Simón Bolívar. General, era una biblioteca que tenía colecciones de libros de todo. Tenía colecciones de libros de cocina, de libros de carpintería, de alfarería, de talleres. Aquí venía la gente a aprender a hacer cosas. Yo recuerdo una vez una señora que me dijo, no, yo vivo de hacer empanadas y las aprendí a hacer en un libro aquí en la Luis Ángel. Y era pues una biblioteca general, abierta, pública.
Y era una biblioteca académica porque era un poco la biblioteca que servía para hacer las tesis universitarias. Casi todo el trabajo universitario en los 70s y 80s se hacía en esta biblioteca. Y yo, antes de venir aquí a trabajar en el 91, en el 95, 94, había venido a esta biblioteca a estudiar y a hacer mis tareas y a hacer mis investigaciones y mis trabajos como historiador y como profesor de la universidad. Desde 1961, 62 me volví aficionado a la Luis Ángel Arango. Claro que en esos años sufrí cosas que después, apenas llegué, dije, oiga, todavía siguen haciendo esto, hagámoslo distinto. Todavía le piden a la gente un carnet para entrar aquí, un documento de identidad, que entre cualquiera. Todavía hay que sentarse en una silla y si uno se mueve llega un señor y lo regaña a uno por haberse parado en la silla con el número que le dieron. Quitemos eso del número. Y todavía esta biblioteca, que dice que es una biblioteca pública, no hace lo que las bibliotecas públicas de todo el mundo hacen, que es prestar libros a la casa. Prestemos libros que los lleven para la casa, además para que no usen tanto este espacio aquí que se mantiene tan lleno. Entonces, es una biblioteca que creó un poco sus hábitos culturales sin planearlo mucho. Y se volvió una biblioteca que era al mismo tiempo pública y atendía una comunidad muy amplia, en condiciones muy óptimas. Y yo creo que parte del problema que había en Bogotá era que como la Biblioteca Nacional tenía esa función patrimonial de tener solamente lo que servía para crear el archivo mental de los colombianos, allá no iba a encontrar uno de los libros de ingeniería que necesitaba para hacer el trabajo en la universidad. La Biblioteca Nacional era súper especializada para especialistas en historia y cultura y literatura colombiana. Entonces, ¿dónde iban los otros? Tenían que venir aquí. ¿Dónde iban los estudiantes? Tenían que venir acá. Pero también era una biblioteca patrimonial. También tenía la colección, había crecido con la población, con la colección de don Laureano García Ortiz y otras colecciones que se le fueron añadiendo de donaciones, de regalos, de compras que la biblioteca iba haciendo a distintos coleccionistas. Y que, siguiendo esa rutina variada, eran a veces de libros, a veces eran de obras de arte y a veces eran de cosas todavía más raras. Yo ahora tengo que mirar la exposición, no la he visto, pero yo recuerdo que a mí me decían acá, y yo nunca vi esos materiales, nunca fui a verlos, que había una colección extraordinaria de documentos armado por el señor Zapata Olivella, don Manuel Zapata Olivella, sobre las culturas populares de Colombia. Eso debe ser una maravilla. Allá deben estar, alguien las debe haber estudiado, pero es muy probable, porque el banco tenía eso, llegaba alguien y decía, hombre, yo llevo 10 años haciendo grabaciones de música popular, se lo compramos. O regálenosla, muchas cosas las han regalado. Y compró colecciones de fotografía, recuerdo, por ejemplo, simplemente entre las que a mí me tocó ver su llegada, la de Gerardo Raigel Dolmatov, que es una gran colección, para mí es una de las maravillas fotográficas. Gerardo era un excelente fotógrafo y además documentó el país indígena desde 1940 hasta 1970 con Alicia Raigel. Esta colección está acá. Han salido fotos en algunos catálogos, etcétera, pero finalmente hay miles de fotografías que nadie ha estudiado ni ha visto nunca. Y hay, bueno, las colecciones de arte, hay esta cosa de que a veces operaba como una especie de suplencia para salvar lo que por alguna razón parecía estar perdiéndose por otro lado. Por ejemplo, la colección conográfica de láminas de la colección conográfica, las pinturas que hicieron estos pintores en el siglo XIX que recorrieron el país, una parte de esa colección, la de Price, se separó por alguna razón, no quedó en la Biblioteca Nacional y unos coleccionistas privados la tuvieron y finalmente quedó en manos de un coleccionista privado de Medellín. Hoy la tiene la Luis Ángel Arango, que fue el que la pudo comprar en un momento dado y salvó una colección que podía haberse ido a Europa y estar por ahí en alguna colección europea, pero que quedó en Colombia y quedó acá en la Luis Ángel Arango dentro de la colección de arte. Lo mismo, colecciones a veces inesperadas que no tienen que ver con Colombia, por ejemplo, la colección de doña Pilar Moreno de Ángel,
tienen una gran colección de fotografía colombiana, pero también tienen fotografía francesa, tienen fotografías de nadar. ¿Qué hace una colección de nadar aquí en Bogotá? ¿Qué tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra nación? Puede que no tenga mucho que ver, pero finalmente los colombianos del siglo XIX que iban a París, si tenían plata, iban a donde nadar y se hacían tomar una foto donde nadar. Venían con ella acá y acababa en las tarjetas estas de visita que se repartían en la ciudad. Entonces la Luis Ángel Arango armó una serie de colecciones y la sigue armando continuamente. Esto sigue creciendo con una facilidad que a veces, por razones burocráticas, bloquea a las entidades, otras entidades del Estado. Yo creo que la colección, por ejemplo, de fotografía, las colecciones de fotografía en Colombia tienen una coyuntura muy especial. Las de Medellín es una maravilla. Se han juntado todas en la Biblioteca Piloto, que ha mantenido una cierta flexibilidad, pero las de Bogotá se enredaron un poco entre el Mambo, la Biblioteca Nacional, y finalmente aquí terminaron algunas de ellas. Aquí terminó la de Luis B. Ramos, terminó la de... pero no terminó la de... Terminó también la de González, pero no terminó la de ¿cómo se llama el pintor, el fotógrafo del 9 de abril? Luis H. No, Sadi llegó acá, la que no llegó, Manuel H. La de Manuel H., Manuel H. la trató de vender a la Biblioteca Nacional, la vendió eventualmente al gobierno nacional, y eso sigue en un enredo insoluble 20 años después. Pero acá está la de Sadi, y hay otras colecciones de fotografía que van creando una posibilidad que es la que hacen todas estas colecciones. Y es mucha cosa. La Luis Ángel Arango tiene una diferencia con la Nacional, Biblioteca Nacional, es que es menos sistemática, menos completa, menos rica en muchos sentidos, pero es muy inesperada y tiene una gran cantidad de variedad y de sorpresas, porque no tiene todos los folletos del siglo XIX, como en teoría los de la Biblioteca Nacional, lo que no es exacto, pero casi todos, pero tiene este fotógrafo acá, estos pintores de viaje, las colecciones de Cortés, que recorrió las fronteras colombianas y hacía dibujitos de los ríos, de las plantas, de los animales, las colecciones de Alberto Urdaneta y, por supuesto, está la de Roulin. Hay varias colecciones sobre Colombia parciales, colecciones mucho más limitadas que las que tiene el Museo Nacional o la Biblioteca Nacional, pero a veces muy inesperadas. Es de lo raro que no se podía conseguir o que no era a veces difícil saber que se iba a conseguir. Aquí hay, por ejemplo, tal vez la única pintura, una cosa muy chiquitica, de Gauguin, porque Gauguin resultó que tuvo un heredero, un descendiente colombiano, una familia que era la familia de los Uribe Gauguin. Entonces aquí acabó eso, las cosas raras acababan en la Luis Ángel Arango. Entonces esta biblioteca pues tiene una estructura que permite apoyar el conocimiento de la cultura colombiana, de lo que ha sido la cultura colombiana, de lo que le ha interesado a los intelectuales y a los letrados, pero también de lo que ha sido la cultura del pueblo en muchas áreas. Y son fundamentalmente estas, son los libros. Aquí están casi todos los libros publicados en el país. En el siglo XIX la colección es bastante rica de material del siglo XIX, por la que era lo de don Laureano y porque se han añadido otras cosas. Y en el siglo XX, ya de 1958 para acá, esto es un poco la regla de que todo debe estar acá. Todo lo que se publica en Colombia debe comprarse y debe obtenerse. Esto da a veces unas ventajas sobre la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional a veces la gente tiene la obligación de entregar todo lo que se publica, pero no siempre la cumple, porque a veces, sobre todo en las regiones, era un trámite complejo y entonces mientras que registrar el libro y mandarlo a la Biblioteca Nacional era un costo, a veces llegaba el señor o la señorita de la biblioteca local de la Luis Ángel Arango, de Tunja o de Ibagué y le compraba los ejemplares y quedaba allí. Yo creo que en las colecciones regionales la fortaleza es muy grande en esas colecciones de libros. Entonces tiene esa imagen, permite estudiar, conocer la cultura colombiana publicada en textos, en libros, en novelas, en poesía, en todo el país. El poeta local
es un poeta que yo creo que todos los compradores de libros en la Luis Ángel, los que han trabajado en la oficina de adquisiciones de la Luis Ángel, conocieron siempre el poeta que llegaba a Bogotá de 200 kilómetros en bus y traía sus 5 libritos y los ofrecía. Y afortunadamente el banco dejaba que se pagaba ahí con platica de bolsillo sin necesidad de que se inscribiera pues, en la lista de proveedores del Estado, como creo que ahora las normas contra la corrupción nos obligarán seguramente a hacerlo, pero pues, si el poeta no está inscrito en la lista de proveedores no podrá vender el libro de la Luis Ángel. Pero de todas maneras todo esto se fue acumulando acá. Una gran colección bibliográfica complementaria que en gran parte duplica la Biblioteca Nacional, pero en algunos sectores la complementa y la enriquece. Una colección de arte que por supuesto es muy buena. A mí me sorprendió, siempre me descrestó el ojo con el cual compraron arte en la década de los 60 y 70. Que el primer cuadro comprado sea un Boterito ya es una señal, pero que el otro gran cuadro que ve uno al frente sea La violencia de Obregón. Tal vez el cuadro icónico del siglo XX en Colombia también es muy significativo. Y hay muchos otros cuadros que se ven ahí que muestran que se siguió realmente lo que estaba pasando en el arte colombiano con mucha energía. Y eso llevó a que finalmente pues, la colección de arte se independizara. Ya hoy no es parte de la biblioteca, pero creo que lo fue hasta los 2005 más o menos o 2006. Otras colecciones curiosas, Mapas es muy buena. La colección de mapas tiene cosas maravillosas, algunas tienen problemas de catalogación que uno no sabe cómo resolver. Yo sigo buscando un mapa, que lo estoy buscando hace 15 años y no he podido encontrarlo. Probablemente ya se me ocurrió cómo lo voy a poder encontrar. Hay un catálogo que hizo la Biblioteca Luis Ángel Arango en CD-ROM, que tenía unas informaciones que no aparecen en los catálogos actuales o permite unos cruces que no aparecen en los catálogos actuales. En ese catálogo uno podía hacer algo que no puede hacer en el catálogo general, por ejemplo, preguntar cuántos libros se publicaron en Pitalita en el siglo XIX, cuántos libros se publicaron en Quibdó en las primeras 3 décadas del siglo XX, y eso lo contestaba, eso no lo contesta el catálogo general actual. Hay que contar uno por uno y armar uno, y se demora uno mucho. Y ahí creo que encontraré ese mapa que estoy buscando. Un mapa de un tamaño grandísimo, pintado antes de la independencia del centro de Colombia, que yo estoy convencido de que fue de propiedad del general Santander. Porque cuando muere, en su testamento figuran un mapa en 3 pliegos, el tamaño coincide, y este es solamente el central, y corresponde la descripción a ese mapa. Yo espero que algún día lo vuelva a encontrar, porque aquí no, otra cosa que llegué yo a mi convencimiento en los 20 años, 15 años que estuve acá trabajando, era que nunca se perdía nada. A veces se embolatan las cosas, se traspapelan, se van al sitio que no es, hay un cambio en el catálogo, las tecnologías son un enredo cada que cambia el catálogo, a veces se pierden cosas por unos días, o en la página web se pierden materiales y después reaparecen y van siendo recuperados poco a poco. Cosa que desafortunadamente no pasa en otras instituciones públicas del país, donde la probabilidad de error que lleve a pérdida es relativamente elevada y se ha dado muchas veces. Las bibliotecas públicas colombianas con cierta frecuencia han descartado materiales con criterios muy inesperados que a veces han costado la pérdida de material patrimonial, material cultural importante para entender el país. Decíamos, la otra es música. La biblioteca también, yo francamente no sé por qué alguien decidió de pronto que había un espacio que podía ser una sala de conciertos muy bonita y la hicieron, y esa sala tiene 56 años tal vez, ya casi va a cumplir los 60, y esa es una sala extraordinaria en la cual durante estos años se han presentado los principales músicos colombianos y una buena cantidad de los mejores músicos internacionales. Y es una colección, y es una sala que se manejó con un criterio de programación muy interesante, porque tuvo siempre un sector, por ejemplo, de jóvenes músicos colombianos. Entonces, cuando uno le cuenta a un músico colombiano importante que tiene 60 años, reconocido, ve en la Luis Ángel hay una grabación de un concierto tuyo cuando tenías 18 años. ¿Cómo?
y viene a buscarlo y lo encuentra, es fascinante para muchos de ellos. Yo recuerdo esto con un conjunto de Medellín, no creían tener una sola grabación de su primera época, de unos 10 años, y aquí estaba la grabación completa del concierto del Orfeón de la Universidad de Antioquia de los años 63, 64. Esa colección está totalmente grabada, están grabados todos los miles de conciertos que se tocaron en el país y se pueden oír. Y fuera de eso hay mucha música comprada. No todo lo que se quiso comprar se pudo comprar. Yo recuerdo, y espero que alguien lo haya comprado, pero todavía creo que no, que alguien ofreció una vez, vino con el cuento de que en su casa había 200 o 300 cintas grandes, porque la obsesión de su tío era grabar cuánta fiesta popular hubiera en el Chocó desde 1940 como a 1970. Esa habría sido la gran colección. Yo traté, y esta persona trató de venderlo, pero la familia se opuso y todo eso, y se fue aplazando, y yo creo que no se ha comprado. Pero esas colecciones indican para qué es una biblioteca. Para reunir allí ese material que nadie puede reunir con esfuerzo personal. Aún si yo me voy hoy a las bibliotecas, a los pueblos del Chocó, nadie va a juntarme, nadie grabó eso, excepto un señor que llegaba de Bogotá, un chocuano que vivía en Bogotá, pero que llegaba con una maleta, con una grabadora de cinta, y todos los años, todas las vacaciones los dedicaba a grabar música local. Eso es una cosa extraordinaria, pero hay mucha gente y hay mucha colección inesperada acá que tiene un poco ese perfil. Es la colección del gomoso que acumuló un material determinado. Hay cosas a veces también inesperadas. Los libros de cocina. No es tan rica la colección, especialmente porque falta una cosa importante, porque no hay mucha colección de manuscritos colombianos, pero hay 2 o 3 cuadernitos de las abuelas con recetas colombianas de los años 30 y 40. Eso indica mucho realmente qué era lo que de verdad se cocinaba, porque lo que aparece en los libros a veces es lo que le proponen los editores a las señoras que cocinen, y ellas miran y dicen, esto es dificilísimo. Pero lo que aparece en el cuadernito hecho a mano en la casa es lo que realmente esas señoras cocinaban en su casa. Ojalá esa colección siga creciendo, ojalá quien tenga todavía tías y abuelas y bisabuelas que hicieron un libro, un cuadernito de recetas, lo traigan y lo aumenten acá. Ahí pues, y hay los archivos, eso sí, los archivos ya que son de material histórico, en lo que de alguna manera esta biblioteca con un perfil tan confuso acaba compitiendo ya es con el Archivo Nacional. Ya no es con la Biblioteca Nacional, ni con el Museo Nacional, ni con el Archivo Nacional. Aquí hay unas colecciones documentales extraordinarias de muy diverso origen que también surgen en gran parte por razones inesperadas. Una, por supuesto, es que el banco fue el emisor de moneda, el que acuñaban las monedas desde la época colonial en la Casa de la Moneda al frente, y allí están los registros de cuánta persona llegaba del país con un poquitico de oro o mucho oro para que le hicieran las monedas ahí, para acuñar, porque era la obligación a convertir el oro en monedas físicas, marcadas. Eso quiere decir que yo puedo seguir acá al señor de Antioquia que viene cada 2 años o que viene cada año y que trae 200 pesos, 500 pesos de oro y se lleva sus monedas para convertirlos en mercancías en Cartagena y después venderlas en Antioquia. Lo mismo, hay las colecciones, hay unas colecciones curiosas de políticos del siglo XX que se unieron y que de alguna manera tienen un cierto perfil liberal muy inesperado, porque este banco ha tenido más bien gerentes conservadores, pero tenemos una excelente colección con los papeles privados de don Alberto Lleras, de don Carlos Lleras Restrepo y los papeles de don Eduardo Santos. Ninguna preferencia política curiosa, porque los papeles de Eduardo Santos vienen aquí a través de lo más inesperado de Pacheco, el papá de Pacheco, el de la televisión, que había reunido esos papeles en algún momento por alguna relación con don Eduardo Santos. Esos papeles están
como ocurre siempre con la disciplina de la biblioteca, muy cuidadosamente catalogados. Hay catálogos que son libros enteros en los que uno encuentra descrito documento por documento todo lo que está en esos catálogos. Yo incluso cuando dirigía la biblioteca decía, pero ustedes están, a veces es más importante tener esto rápido en circulación que hacerlo tan bien. No, lo hacían muy bien, eso no había nada que hacer y lo hacían de manera perfecta. De modo que esta biblioteca pues es una invitación a mirar lo inesperado. Hay mucha cosa maravillosa que le puede hablar a uno de la cultura colombiana, de los sitios más casuales. Aquí encontré yo el periódico del pueblo de mi mamá en Antioquia, de hace 60 años, 70 años. No lo conseguí en ninguna parte de Medellín, aquí estaba. A alguien se le ocurrió mandar acá el periódico mensual del pueblito. Hay mucho periódico local, esa es una cosa que hay, y hay mucho periódico de barrio. No hay mucho periódico de colegio, curiosamente, aunque está el del gimnasio moderno, pero no hay mucho periódico de colegio. Yo creo que los niños de colegio y los maestros se preocupan menos por mandar esos materiales a las bibliotecas. Pero hay una cantidad de señales de la cultura colombiana que permite que un investigador curioso, y no importa cuál sea el tema de su curiosidad, encuentre aquí elementos muy ricos y para que se pueda hacer preguntas sobre cómo es Colombia, cuáles son sus valores, cuáles son sus tradiciones, cuáles son sus creencias, cuáles son sus conflictos. Los invito a ver la exposición y a conocer más esta maravillosa biblioteca. Si les parece, Efraín y Jorge Orlando, vamos a ir a una serie de preguntas. Vamos a darle la oportunidad a las personas sordas inicialmente y las personas oyentes, pues Sergio tiene las preguntas por escrito. Entonces creo que viene primero Juliana. Buenas tardes a todos y buenas tardes a Jorge. Gracias por venir y contarnos un poco de esta historia, y me hace reflexionar lo que nos cuenta un poco acerca de entre el siglo XIX y siglo XX en Colombia, o las diferencias que puede haber entre la Colombia del siglo XX y del siglo XIX. Si podemos afirmar que la cultura colombiana era igual o diferente entre estos dos siglos, y qué diferencias usted nos puede contar de estos dos momentos históricos. Sí. Bueno, eso es la pregunta por la pregunta pues plantea un problema muy complejo, los cambios del 19 al 20, pero evidentemente yo creo que hay cambios claves, fundamentales, que son, por ejemplo, la urbanización. La cultura del siglo XIX es una cultura de pequeños poblados. Colombia fue siempre muy urbana, siempre la gente que estaba haciendo cosas importantes y que empezaba a vivir en las ciudades. Esto no era un país lleno de grandes propietarios de gran cultura, no, la gente siempre fue un país urbano. Pero la ciudad del siglo XIX era una ciudad de 15, 20 mil, 10 mil habitantes, sin servicios públicos, muy insalubre. Ahí la gente se moría más que en el campo. Y la ciudad del siglo XX es una ciudad totalmente diferente, es una ciudad moderna, grande, que hasta los años 70 fue una ciudad muy desorganizada, llena de barrios de invasión, de casas de cartón, de lata, pero que tenía elementos urbanos muy distintos. Uno era una creciente educación, que es el cambio del siglo XX. A finales del siglo XIX, el 10% de los colombianos sabían leer y escribir, si acaso. A finales del siglo XIX, perdón, el 10%, a finales del siglo XX, más o menos el 90% de los colombianos sabían leer y escribir. A finales del siglo XIX, no había mujeres que tuvieran título de bachillerato. A finales del siglo XX, había más mujeres con título de bachillerato, terminaban más mujeres bachillerato, tenían su título cada año, que hombres. Esos dos cambios, el cambio en educación, el cambio en la situación de la mujer, son para mí esenciales
en el cambio de la cultura del siglo XX. Y hay otros más. Yo creo que tú puedes mencionar algunos. Sí, una cosa muy importante en el tema cultural actual y en el siglo XIX es que hay muchas supervivencias en la cultura que vienen y que uno puede entender si las sitúa en el siglo XIX. Por ejemplo, curiosamente, el aspecto este de el comportamiento de la gente en Transmilenio frente a cuando bloquean la salida de los pasajeros que quieren salir de los buses. Bueno, ese es un rasgo cultural muy colombiano, del cual, perdón, sí, bueno, al cual hizo referencia José María Gutiérrez de Alba, que es el autor de una de las colecciones importantes que adquirió recientemente la Biblioteca Luis Ángel Arango. Gutiérrez de Alba habla de la costumbre colombiana, dice así, la costumbre colombiana de querer salir todos al tiempo de un recinto y no dejar entrar a nadie. Y eso pasa no solamente en Transmilenio, sino en los ascensores también. Y si nosotros nos vamos a muchos otros rasgos, este libro, esta obra de Gutiérrez de Alba es apasionante en ese sentido. Uno se ve retratado allí, digamos, en muchos aspectos, rasgos culturales colombianos están allá, están ahí en el siglo XIX y les recogió este que yo califiqué como el último de los grandes cronistas españoles. Entonces, desde luego hay una transformación cultural, hay cambios muy importantes en la cultura colombiana, pero también hay unas permanencias y hay unas cosas cuyo origen uno encuentra en el siglo XIX y quizás más allá, ¿no? Y eso es una cosa interesante de explorar fuentes documentales como las que se conservan aquí en la biblioteca. Bueno, acá hay otra pregunta, Camilo. Muy buenas tardes a todos, esperamos que estén muy bien, bienvenido Jorge, y quiero preguntarle, usted nos mencionaba acerca de la colección de libros que se encuentran en la biblioteca que se han encontrado, y pues nos hablaba un poco acerca de la salud y bueno, todos estos cambios que hubo en el siglo, en esos siglos, pero quería preguntarle si respecto a cultura de personas sordas, ¿es posible encontrar, o de personas con discapacidad, es posible encontrar algo acerca de la historia y de cómo eran estas culturas antes? Yo creo que sí. No se han hecho, que yo sepa, grandes estudios, investigaciones muy largas y profundas sobre los tratamientos, la forma como se enfrentaba este problema en el siglo XIX o en el siglo XVIII. Pero en la literatura hay descripciones, uno puede encontrar en las novelas que hay acá descripciones de diferentes tipos de incapacidad y de respuestas distintas. Yo recuerdo pues en las novelas de Carrasquilla hay casos particulares, el maestro de escuela en un sitio es el llamado el tullido, que casi que no puede hablar. Y fuera de eso están las historias que sí se hicieron a veces de algunas de las instituciones creadas para atender personas con problemas visuales o de audición, el Instituto de Ciegos y Sordomudos y cosas de estas. Hay estudios y hay materiales que hay que empezar a buscar en la prensa de la época, pero esos periódicos están aquí en la Luis Ángel Arango está digitalizado casi toda la prensa del siglo XX, digitalizado no, microfilmado y que se puede llevar a digital sin mayor dificultad. Y uno puede empezar a buscar en el tiempo de los años 10, 20, qué ocurría en Bogotá con estas instituciones y cómo estaban funcionando y qué gente recibía servicios y qué gente la atendía y con qué criterios. Por supuesto, yo creo que debía ser una forma bastante primaria, elemental, insuficiente, inadecuada, pero de todas maneras es posible reconstruir con paciencia y con tiempo la historia de lo que se hacía en esos años en relación con estas personas.
Bueno, vamos con Omar y por último Daisy. Hola, sí, buenas tardes, doctor Jorge. Yo he estado observando que en su discurso y se me quedó algo en la mente respecto a el Archivo Nacional y quería preguntarle al respecto porque en el archivo, en el edificio del archivo no hay como tanto acceso a, no es fácil ingresar al archivo y poder tener acceso a esa información. ¿Qué piensa usted al respecto del archivo de acá de la biblioteca y cómo se puede resolver esto? Bueno, yo creo que esta es una conciencia que desafortunadamente tomó mucho tiempo para que la tuvieran los bibliotecarios y los funcionarios públicos, la de que había grupos de población que necesitaban condiciones más favorables. Esta biblioteca, por ejemplo, en su construcción realmente no tuvo nada en cuenta el problema de los que tuvieran problemas de movilidad. Aquí hubo que hacer maravillas simplemente para encontrar rutas para que llegara alguien con una silla de ruedas hasta una sala de lectura. De todas maneras, ya en la década de los 90 empezaron a aparecer soluciones técnicas apropiadas para las bibliotecas. Aquí apareció el lector digital que permitía convertir en voz el texto, que fue un avance realmente importantísimo para los ciegos, invidentes, y se adoptó de una manera muy rápida, y lo mismo se adoptó muy rápido, tiene una colección importante de libros en braille, pero otras cosas fueron mucho más lentas. Y yo creo que esta biblioteca, a pesar de que fue lenta, fue menos lenta que otras instituciones. El Archivo Nacional también está construido en una forma que realmente es de muy difícil acceso, y yo creo que ha pensado siempre que sus investigadores son un grupo tan especializado, tan particular, los historiadores, etcétera, que es muy poco probable que tengan un público general, un público que no haya pasado pues por años de universidad. Entonces no han pensado en esto, y yo creo que eso es un error, porque finalmente también para tener ese público especializado, ese público de historiadores, tienen que promover el interés por sus temas del público más general, y deberían abrirlo, pero yo creo que en eso sí el Archivo Nacional le queda bastante por hacer. Bueno, vamos con Daisy y ya te damos paso entonces a las preguntas por escrito. Buenas tardes, doctor Jorge y Efraín. Estoy muy interesada de estar acá y me gusta mucho tener esta información y quería consultar respecto a los cambios entre la Nueva Granada y la República, los diferentes libros que se escribieron y que se leían en ese entonces y que de una u otra forma han sido guardados en esos idiomas en los que se escribían antes, por ejemplo, en los años 1945, 1947, por ejemplo. En este momento, ¿todos esos libros se escribían en español por la influencia de los españoles en Colombia? ¿O hay también colecciones de libros en otros idiomas propios de Colombia, de una Colombia más antigua? ¿Y quiénes eran los responsables de divulgar esos libros y si los divulgaban o no? ¿Y cuándo se decidió empezar a divulgar estos libros al público? Es una pregunta bien interesante, además que revela algo que es esencial en la cultura colombiana. La cultura colombiana, la cultura precolombina era una cultura oral, eran culturas orales en las que en el caso colombiano no hubo realmente escritura. En esto hay una cosa muy bonita que yo recomiendo leer, es un texto de Gonzalo Fernández de Oviedo que en 1514 o 15 describe la historia del cacique de Urabá, que ve que su encomendero, lo han asignado a un español, que es su jefe, su encomendero manda unos papeles blancos con unas manchitas negras y dice él,
y la gente a donde llega ese papel sabe lo que pasó acá. Yo no entiendo cómo. Y Oviedo dice que entonces el cacique, un poco extrañado, le dijo al indio que le encargaban que llevara los papeles, que la próxima vez que fuera a llevarlos le preguntara al papel qué era lo que estaban diciendo de él, porque él pensaba que el encomendero estaba hablando mal de él. ¿Qué están diciendo de mí? Cuando volvió el indio le preguntó y el tipo dijo, yo le pregunté, pero no me contestó nada. Y dice Oviedo que el cacique se enfureció y mató al mensajero. Y vino el encomendero y el cacique se fugó, pero finalmente lo capturaron y le preguntaron, ¿y por qué mató usted al indio? Y le dijo, porque yo le pregunté esto y él me contestó esto y yo creo que él me estaba escondiendo. Seguramente hablaban muy mal de mí, no quiso decirme. Entonces dice Oviedo, y esto ya sí es la picardía de Oviedo, dice Oviedo que el encomendero era un encomendero bastante habilidoso y que le contestó entonces al indio, no señor, lo que pasa es que yo cuando mando ese mensajero blanco con su indio al otro lado, yo le digo muy bien que cuando los indios pregunten no conteste nada, que solo le conteste a los blancos. Y ahí hay una cosa muy curiosa y es que de alguna manera el lenguaje escrito es el lenguaje de la dominación, es el lenguaje del conquistador, mientras que el oral era el de la cultura popular campesina. Y toda la sociedad colonial y la sociedad del siglo XIX y XX es una sociedad basada un poco en el dominio del letrado. Es el letrado el que importa, y en la Nueva Granada en el siglo XIX es el doctor. Aquí hay que ser doctor para ser importante, hay que haber ido a la universidad, de haber estudiado y saber leer y escribir. Entonces, todo se hace con la escritura, y eso lleva a cosas muy interesantes. Los curas sí tratan rápidamente, y entran en un debate muy complicado, ¿cómo le enseñamos a los indios? ¿En español o en el idioma de ellos? Algunos deciden, en algún momento se decide enseñar el idioma de ellos, entonces se recogen textos y se escriben en el idioma de los indios, pero no en la escritura es la nuestra. Pues la escritura y eso de la nuestra suena, me identifico con el europeo aquí descuidadamente, la escritura es la del europeo, la del español, aun cuando está copiando un lenguaje del chibcha o del arawak o de otro idioma local, están utilizando símbolos europeos, no hay símbolos propios distintos a los del español. Entonces, hay una continuidad de manuales, pero que no tienen sino 3 o 4 cosas. Las oraciones, los catecismos, las guías para confesar a los indios. Había que tener una lista de todos los pecados, especialmente todos los pecados sexuales, para poder preguntar, ¿usted ha pecado con su señora o con sus amigas a los indios? Entonces, hay estas cosas puramente religiosas muy limitadas y unos vocabularios. Es básicamente lo que hay en la época colonial. No hay literatura indígena escrita por los indígenas. Cuando un indio escribe en ese momento, contando, por ejemplo, la vida de su comunidad, como la hace el cacique de Turmequé, lo hace en español, porque él escribe para contarle a las autoridades y decir, miren, nos están maltratando, y quiere decirlo en el idioma de las autoridades. Ya en el siglo XX aparecieron otros misioneros un poco más interesados que desarrollaron la escritura de algunos de esos idiomas, y hay un tris de literatura en algunos de esos idiomas. Y apareció gente que copió relatos, pero los copió en el español y los publicó relatos de las culturas precolombinas, como Hugo Niño, que se habían transmitido hasta la época actual. Es decir, él no estaba usando documentos viejos, sino simplemente preguntándole a alguien en 1970 entre los guaíbos cuáles son las tradiciones aquí, las historias que tienen ustedes sobre el origen del mundo.
Y esa historia podía que tuviera 500 años, o 1000 o 2000, pero era una historia que él oía en ese momento. De manera que esto es una historia bien complicada, pero el idioma, el lenguaje, es parte de los instrumentos centrales de dominio de unos sectores en Colombia sobre otros, y sigue siéndolo. Ay, perdón, había quedado Boris, que no lo había visto, entonces vamos a darle el paso a Boris y ya. Buenas noches, estoy muy contento de que ustedes como autores de los libros y de las exposiciones estén acá. Hablando acerca de los documentos que se ha llevado durante la historia y se han recopilado, sabemos que hay escritos, hay pocos escritos que hablan acerca de las personas sordas. Quizás existen algunos sordos de una edad, de tercera edad, como de 80, 70 años, y no se ha recopilado esa información sobre la comunidad o sobre la historia de pronto aquí en Bogotá o en toda la nación sobre la cultura o sobre las personas sordas. De hecho, se han hecho las grabaciones y esos videos de pronto muestran todos los relatos, sean ciertos o no ciertos, con fechas acertadas o desacertadas sobre la historia de la comunidad y la historia de las personas sordas en toda la nación. Entonces es un trabajo que se ha hecho, se ha recopilado, y aludiendo a lo que tú dices sobre los escritos de los periódicos de esa época, puede ser que la situación sea la grabación de esos videos o que esos videos sean parte del material y del corpus de esa investigación. Entonces, ¿cuál es la estrategia para recopilar esa información de los videos de las personas sordas que hablan de su cultura, de su origen y de la historia? Esa es una pregunta más bien para María Isabel. Sí. Bueno, yo creo que nosotros en la biblioteca empezamos hace algunos años de darle la cobertura a las personas sordas. A los demás asistentes les cuento que ellos han estado leyendo desde hace el mes pasado el libro de Jorge Orlando Melo, y por eso pues se motivaron en venir hoy acá. Estamos creando una biblioteca para sordos en audiovisual, y pues esa es la apuesta, ¿no? Crear una colección para ellos en donde ellos también participen. Sí, y hay un aspecto central, digamos, de la estrategia del Banco de la República respecto a lo de Luis Ángel Arango, y es de ser incluyente, ¿no? La inclusión es uno de los temas centrales en ese momento en la estrategia del Banco de la República. Bueno, tengo aquí varias preguntas por escrito del público, solamente pues teniendo en cuenta lo avanzado de la hora, vamos a escoger 2 o 3 que me parecen a mí particularmente interesantes. Y una es: en un mundo globalizado, ¿las bibliotecas deben promover nuevas culturas o conservar las que están desapareciendo? Bueno, yo creo que en general las bibliotecas no deben asumir el papel de guiar a la población en qué culturas tienen que tener. Es la gente la que debe decidir qué cultura está interesada, si está interesada en la cultura universal o en promover la colombiana o en lo que sea. Y no, la biblioteca debe estar al servicio de las decisiones que tome la sociedad y no reemplazar a la sociedad en eso. Yo creo que de todas maneras es inevitable. Estamos en una sociedad en la que la comunicación es total e internacional. Es cada sociedad la que decide qué valor le da a una cosa o a la otra. Estas bibliotecas entraron en esa comunidad internacional. Hoy todas las bibliotecas están conectadas, y esta biblioteca es una de las bibliotecas que fue pionera en poner buena parte de su colección en forma digital, en la web, de manera que puede ser consultada mucho de su material en Chile o en México o en otras partes. Pero cómo evolucione cada sociedad para ser más o más nacional o más internacional, yo creo que es una decisión que la tiene que tomar cada sociedad. Bueno, ahí yo agregaría un aspecto, y es que tiene que ver con la dificultad de la definición de lo nacional en Colombia, teniendo en cuenta la diversidad cultural. Y uno de los papeles, de las funciones que cumple una biblioteca moderna en un país como Colombia y una biblioteca como la Luis Ángel Arango, es preservar esa riqueza cultural
Y esa riqueza cultural incluye no solamente de la cultura, digamos, dominante o como quiera llamarse, sino también de otras expresiones culturales que evidentemente están en peligro de desaparición. Por ejemplo, indígenas. O sea, para todo el mundo es claro que, por ejemplo, hay idiomas indígenas en peligro de desaparición en Colombia. Entonces, todo lo que pueda hacerse para preservar esas manifestaciones culturales y esa diversidad cultural es una de las funciones de la Biblioteca Luis Ángel Arango, y me parece a mí hay en marcha unos programas muy interesantes y muy firmes para llevar eso a cabo. Bueno, otra pregunta. Para usted, ¿cuál es la importancia actual de las bibliotecas digitales? Bueno, yo creo que ahí es un cambio cultural inevitable, contra el cual no se puede luchar, y yo creo que lo que hay que hacer es usar al máximo las oportunidades que da. La Luis Ángel Arango comenzó a digitalizar material desde el año 96 con el objeto de facilitar a la gente que no pudiera venir a Bogotá la consulta de sus materiales. Y eso creció muchísimo y hoy es una colección muy, muy grande. Yo creo que de todas maneras la biblioteca debe seguir haciendo esa tarea de ofrecer la mayor cantidad de material digital a los usuarios, porque hay un cambio además en los hábitos de lectura de la gente. La gente está perdiendo el hábito de la lectura del papel del libro y se está pegando, y sobre todo después de los últimos 2 o 3 años, con el celular inteligente, a la lectura del celular. Yo creo que dentro de unos años prácticamente será imposible leer una novela, la gente no estará acostumbrada a leer una novela si no la lee en el celular. De manera que tenemos que transferir buena parte de nuestras colecciones del pasado al material digital para que eventualmente se puedan leer en el celular o en el iPad o en cualquier aparato de esos. Pero yo espero que eso se mantenga la combinación de todas las cosas. Pero ¿cómo hacerlo? Yo creo que la biblioteca tiene que seguir apoyando también el desarrollo digital. Sin embargo, esta mañana yo estaba hablando con el jefe de la biblioteca digital del banco, que está aquí en la Luis Ángel Arango, y me dijo una cosa que para mí fue muy intrigante y muy sorprendente. La biblioteca digital, uno de los efectos de la biblioteca digital es que se aumenta la consulta del material físico. Eso es sorprendente. Entonces porque yo le pregunté, y obviamente esto habrá disminuido la consulta del material físico, y me dijo no, al contrario, se ha aumentado la consulta del material físico, y me habló específicamente de una colección de fotografías, por ejemplo, y me habló también de materiales de hemeroteca. Para mí eso es absolutamente sorprendente, y es una cosa que claramente indica que el libro físico no va a desaparecer. Una de las cosas que yo he hecho en la vida es ser traductor, y una de las primeras cosas que traduje hace casi 40 años fue un documento internacional que hablaba de la desaparición de las bibliotecas, porque en esa época estaba avanzando muy rápidamente la técnica de la microficha y el microfilme y todo eso, y bueno, la verdad es que no solamente no han desaparecido las bibliotecas, sino que la producción de libros es mucho más voluminosa hoy que hace 45 años. O sea, eso es increíble. Bueno, otra pregunta, una pregunta curiosa aquí y de respuesta breve. ¿Cuál libro le recomendaría al actual presidente? Voy a contestar con un chiste y un recuerdo. Si ustedes veían algunas de las cuestiones de la presidencia en el gobierno anterior, a finales del gobierno anterior, en un día en que el presidente inauguró una cuestión de libros de niños, algo así, le preguntaron si él leía mucho y también algo de gimnasia. Dijo, no, yo hago mucho ejercicio y leo mucho y duermo muy bien. Anoche me estaba leyendo un libro del señor Jorge Orlando Melo de la historia y dormí bastante bien. Yo no sé cuál le recomendaría al presidente Duque, pero sí hubo un libro que fue durante varios meses el favorito del presidente Uribe, y fue un libro que yo acabo de traducir,
y publicó la editorial Norma, que se llamaba La fortuna en la base de la pirámide, de uno de esos gurús indio de una de las grandes universidades norteamericanas, y hablaba precisamente de la necesidad que tiene el capitalismo para desarrollarse de tomar en cuenta las economías de los pobres, ¿no? O sea, le sale mejor a una empresa que fabrica champús vender el champú por cojincitos, que es el que cobran los pobres, compran los pobres, que vender la botella, ¿no? Porque la venden a un precio mucho más barato. Entonces, esa es una… bueno, yo no sé qué sacaría el doctor Uribe de allí. Bueno, hay una pregunta para Jorge Orlando que voy a contestar yo. ¿Qué recomendaciones de lectura nos puede hacer para conocer la historia de Colombia, para conocer una mirada amigable? Y yo, sí, obviamente recomendaría el último libro de Jorge Orlando, Historia Mínima de Colombia. A mí personalmente me sirvió mucho uno de los libros de Jorge Orlando, que es, Predecir el pasado. Predecir el pasado, ese libro, bueno, lo leí hace muchísimos años y francamente me sirvió muchísimo para mi formación como historiador. Entonces, bueno, yo creo que ya vamos a dejar así. Hay algunas preguntas más, Jorge Orlando, si quieres contestamos más, o ustedes que… ¿Ya? ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia.